Buenas noches. Esta vez les hago una entrega de un video respecto a la previsión social. ¿Qué es la previsión social? ¿Cómo distinguir la previsión social de otros pagos que se hacen al trabajador? ¿Y cómo saber si su empresa está pagando o no conceptos de previsión social? No voy a hablarles de su efecto fiscal o de seguridad social porque es un tema de mayor complejidad y además nos llevaría más tiempo, pero la intención es explicarles qué es la previsión social y cómo distinguirla de otros conceptos de pagos al trabajador. Por principio de cuentas, déjenme aclararles dos puntos muy importantes. El primero de ellos, dos mitos. Dos mitos relacionados con la previsión social. El primero de ellos es que la previsión social, se cree que la previsión social siempre es un tema que nace de la voluntad del patrón, lo cual no es correcto. Entonces, aquí les voy a apuntar la verdad respecto a eso. La previsión social no siempre es por voluntad del patrón. En algunos casos es una obligación de ley. Les voy a poner dos ejemplos. Los pagos al Infonavit. El 5% que se paga al Infonavit es previsión social. Artículo 29, fracción segunda de la ley del Infonavit. Esa no es una voluntad del patrón, sino una obligación de ley. Voy a la ley del Infonavit, artículo 29. Aquí vienen las obligaciones del patrón. Dice el artículo 29, son obligaciones de los patrones. Fracción segunda. Determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras. Ese pago que se hace cada 2 meses y que se genera un archivo a través del SUA, una línea de captura a través de CIPARE y se paga a través del banco. Dice esta misma fracción en el segundo párrafo. Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores. Sí, entonces, ahí tienen el primer ejemplo de que la previsión social es por disposición de ley, no siempre es por una voluntad del patrón. Segundo ejemplo, la indemnización que se paga a los trabajadores por suspensión temporal de actividades
en casos de contingencia sanitaria. Artículo 427, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Como esa que acabamos de vivir hace un par de años por el tema del COVID. Entonces voy al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo. Causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa. La fuerza mayor o el caso fortuito, la falta de materia prima. Vamos a la fracción octava y dice, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Entonces, como pasó hace poco, ¿no? Aunque hace poco declararon, en lugar de contingencia sanitaria, declararon emergencia sanitaria. Pero bueno, este artículo 427 se relaciona con el 429 y dice, en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes y dice la fracción cuarta. Si se trata de la fracción séptima, es decir, en caso de contingencia sanitaria, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Entonces, ese pago, les puse el 427, es el 429, fracción cuarta. Ese pago es previsión social. Entonces, queda claro que la previsión social no siempre es por una voluntad del patrón, sino a veces por disposición de ley. Ese es el primer mito. Segundo mito relacionado con la previsión social. La previsión social no se da únicamente, no existe únicamente dentro de una relación de trabajo. La previsión social puede existir en relaciones ajenas a las de trabajo, es decir, una relación social común y corriente. Ahora sí, aclarando estos dos aspectos, bueno, antes les quiero pedir, les quiero decir, si no están en el grupo de los prolegómenos, aquí les dejo el código QR y el enlace para que se unan. Allí en el grupo, si ustedes no están, voy a compartir estas láminas que les estoy proyectando y también ahí tenemos algunas dinámicas relacionadas con aspectos que tienen que ver con el día a día de los contadores y de los abogados. Vamos entonces a lo siguiente. La previsión social existe desde antes que naciera el derecho al trabajo. Consecuentemente, no es exclusiva de una relación de trabajo. Surgen como una necesidad de brindar medidas de protección y asistencia social, ayuda mutua, caridad, beneficencia pública, ahorro, seguro. Si ustedes descomponen la expresión en sus dos palabras, se van a dar cuenta que se refiere. Previsión social es el acto de prever, anticiparse, y social, pues a un conjunto de personas, a grupos de la sociedad, no de una forma en específico. Entonces, tiene que ver con ayuda mutua, se manifiesta con prestaciones en dinero y también con prestaciones en especie. Por ejemplo, el hecho de que en Reyes, Día de Reyes, 6 de enero, algunas agrupaciones de la sociedad, organizaciones de la sociedad, convocan, hacen campañas para que regalemos juguetes, ellos los juntan y acuden a ciertos lugares
a ciertas zonas y ahí lo empiezan a repartir a los niños. Eso es previsión social a través de una prestación o una manifestación en especie. Entonces, tiene que ver con esto. Ahora, si vamos al ámbito jurídico, en nuestra Constitución aparecen distintas disposiciones, artículo cuarto, artículo 27 y el artículo 123, que ya tiene que ver con una relación de trabajo. Sin embargo, no tenemos una definición. No van a encontrar una definición ni en la Ley Federal de Trabajo, ni en la Constitución, ni en la Ley del Seguro Social, ni en la Ley del Infonavit. No existe una definición en esas leyes. Encontramos una en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo séptimo, en el penúltimo párrafo. Pero antes de ver esta definición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, les voy a mostrar una definición en tesis. Dice, renta, impuesto sobre la gasto de previsión social, concepto. Por gasto de previsión social a cargo de una empresa debe entenderse, aquí ya hablamos en el ámbito de una relación laboral, la previsión social en el ámbito de una relación laboral. Debe entenderse aquel que se traduce en una prestación en beneficio de los trabajadores, de sus familiares, dependientes o beneficiarios. Una prestación, algo que le das, en dinero o en especie, tendientes a su superación física, social, económica, cultural e integral. Esto es, toda prestación en beneficio de los trabajadores y de sus familiares o beneficiarios que tengan por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Todo lo que le des a tu trabajador que le implique un beneficio es previsión social. ¿Qué es previsión social? Lo que ustedes se puedan imaginar es previsión social. El concepto es muy amplio, el grupo es muy amplio, todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque aquí la intención es que con esa prestación ayudas a tu trabajador. Oye, yo les quiero regalar zapatos, es previsión social. Yo les voy a regalar en diciembre eh, ciertos artículos del hogar, planchas, hornos de microondas, eso es previsión social. Yo les quiero regalar boletos para que vayan al cine, eso es previsión social. Todo lo que le des al trabajador que implique un beneficio, que lo ayude a incrementar, a elevar su nivel de vida en lo económico, social, cultural e integral. El solo hecho de decir, fíjese, le quiero regalar dinero, es previsión social. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar un par de tesis más para que ustedes vean aquí también la definición. Dice, renta, impuesto sobre la gasto de previsión social, concepto. Se parece en el rubro a la que les acabo de mostrar, pero no es la misma, es otra. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 20, fracción séptima y 26, fracción séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para 1975, en relación con el artículo 50, fracción segunda, inciso B del mismo ordenamiento legal, por gasto de previsión social a cargo de una empresa debe entenderse aquel que se traduce en una prestación en beneficio de los trabajadores, de sus familiares, dependientes o beneficiarios, tendientes a su superación física, social, económica, cultural e integral. Esto es, toda prestación en beneficio de los trabajadores y de sus familiares o beneficiarios que tengan por objeto elevar su nivel de vida. Todo lo que le des en su beneficio, ya sea para el trabajador, para sus hijos, para su familia. Aquí hay otra tesis, impuestos sobre la renta, concepto de previsión social. Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 20, fracción octava y 26, fracción séptima de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para 1975, en relación con el artículo 50, fracción segunda, inciso B del mismo ordenamiento legal, se parece a la anterior. Por gasto de previsión social a cargo de una empresa debe entenderse aquel que se traduce en una prestación en beneficio de los trabajadores, de sus familiares, dependientes o beneficiarios, tendientes a su superación física, social, económica, cultural e integral. Esto es toda prestación en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, no solo para los empleados, de sus familiares o beneficiarios que tengan por objeto elevar su nivel de vida en lo económico, social, cultural e integral. Bueno, aunque estas tesis se refieren a la ley del impuesto sobre la renta,
definen la previsión social, no solamente para efectos de impuestos sobre la renta, sino es un concepto general de previsión social. Ahora sí vamos al concepto que está en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 7º, penúltimo párrafo. Para los efectos de esta ley, eso sí lo aclara la ley, dice, esta definición es nada más para renta, aunque las otras que vimos es para cualquier ámbito, porque esa es la definición de previsión social. Dice, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su superación física, social, económica o cultural que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Fíjense, dice la ley del impuesto sobre la renta, previsión social son todas las erogaciones, todos los gastos, todas las compras que tienen por objeto satisfacer contingencias, todas las erogaciones que tienen por objeto satisfacer contingencias presentes o futuras, así como satisfacer necesidades presentes o futuras. Me regreso a la definición. Las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias presentes o futuras, o satisfacer necesidades presentes o futuras. Por ejemplo, contingencias son aquellas, lo que puede suceder o no. ¿Sí? Es una contingencia. Lo que puede suceder, puede ser que no suceda. Contingencia presente. Llega el trabajador y le dice al patrón, patrón, fíjese que ayer que llegué a mi casa, pues me topé con la noticia que pues había fallecido mi suegra. Y pues ahorita estamos con el problema de los gastos económicos, funerarios, etcétera. Y dice el patrón, no hay problema. Aquí tenemos una prestación, ayuda para gastos funerarios. Trae la factura de la funeraria, un documento que acredite que es tu pariente y te reembolsamos o te damos una ayuda, una contingencia presente. Contingencia futura, dice el patrón. Todos están dados de alta en el IMSS, pero ya sabemos el nivel de servicio que ofrece el IMSS. Por tanto, no se preocupen. Si llegan a tener algún accidente, aquí la empresa ya compró un seguro de gastos médicos. Ojalá nunca pase, pero si llega a suceder, la empresa ya compró un seguro, ustedes pueden ir a tal clínica, independientemente que están dados de alta en el IMSS, pueden ir a una clínica particular, aquí está la lista, ahí los atienden. Seguro de gastos médicos. Dice la ley, todo lo que erogues para satisfacer contingencias presentes o futuras es previsión social. Pero también todo lo que erogues para una necesidad presente o futura. Ejemplo, dice el trabajador, patrón, fíjese que mi hijo no pudo entrar al bachiller público, a la preparatoria pública, lo tuve que inscribir en una
preparatoria particular, pero pues, tengo el problema de la mensualidad. Son 2,000 pesos mensuales y pues no me alcanza, patrón. Ah, pues no te preocupes, aquí tenemos una prestación, becas educacionales. Nada más, acuérdate de 8,5 para arriba. Trae la boleta de calificación y la póliza de inscripción y cada mes ahí están los 2,000 pesos, beca educacional. No es para el trabajador, es para su hijo. Es una necesidad presente, es previsión social. Necesidad futura. Se acerca otro trabajador y dice, fíjese, patrón, que pues ayer me reuní con los papás de mi novia y pues ya quedamos, hice oficial, me voy a casar con ella, nos vamos a casar en diciembre. Oye, pues muchas felicidades, deseo que te vaya muy bien, patrón, pero fíjese que me preocupa porque de aquí a diciembre no voy a poder juntar los gastos, me va a faltar cierta cantidad. Y dice el patrón, ¿cómo cuánto te falta? Pues mire, ya hice cuentas y me va a faltar como 20,000 pesos. Oye, pues aquí hay fondo de ahorro. ¿Por qué no entras al fondo de ahorro? Por cada peso que ahorres tú, yo aporto otro peso. Si tú aportas 10 de aquí a diciembre, yo aporto otros 10 y están tus 20. Fondo de ahorro. Todo lo que erogues para una necesidad presente o futura es previsión social. Pero no solamente contingencias o necesidades. Al final termina diciendo la ley, así como las erogaciones que tengan por objeto otorgar beneficios a favor de los trabajadores tendientes a su superación física, social, económica o cultural. Aquí ya no hablamos de una necesidad ni de ninguna contingencia. Todas las erogaciones que tengan por objeto otorgar beneficios. Dice el patrón, aquí cada mes yo doy 3 boletos para el cine, para que te distraigas tú con tu familia, uno de tus hijos se van al cine. Cada mes, 3 boletos para el cine a cada quien. Previsión social. Todo lo que erogues para un beneficio. Previsión social. Dice el patrón, aquí yo otorgo, eh, ¿qué les gusta? Eh, en aniversario, un viaje todo pagado. Previsión social. ¿Sí? Todo lo que erogues para beneficios de tus trabajadores es previsión social. Entonces, fíjense, ¿qué es previsión social? Lo que ustedes quieran imaginar es previsión social. Lo que ustedes quieran imaginar, ya sea para satisfacer una contingencia presente o futura, para satisfacer una necesidad presente o futura, o simplemente para otorgar un beneficio. El que decíamos hace un rato, hay empresas que en enero convocan a los trabajadores para que lleven a sus hijos y les regalan juguetes. Eso es previsión social. ¿Sí? Entonces, ¿qué es previsión social? Lo que ustedes puedan imaginar. Pero hay un tema aquí importante. Debemos distinguir la previsión social del salario. Aquí es donde nace parte de la confusión. ¿Cuál es la característica del salario y cuál es la característica de la previsión social? Salario, por definición, dice el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Todo pago por su trabajo. ¿Sí? Todo pago por su trabajo es salario. Dentro de esto tenemos conceptos como la cuota diaria, el aguinaldo, las vacaciones disfrutadas, la prima vacacional,
Tienen una característica. ¿Cuál? El trabajador se la gana. Con su asistencia, el trabajador se lo gana. Pero tenemos otros conceptos como el bono de productividad, el premio de asistencia, el premio de puntualidad, el tiempo extra, el descanso trabajado, la prima dominical. Todos esos conceptos, aunque sí son un beneficio para los trabajadores, porque con el dinero que le pagamos por estos conceptos, el trabajador puede pagar la colegiatura, puede ahorrar, puede irse al cine, puede pagar los gastos funerarios. Imagínense un trabajador que gana 100,000 pesos al mes, sus 100,000 pesos mensuales. Oye, ¿no le sirve para todo lo que vimos arriba? Para gastos funerarios, para beca de sus hijos, colegiatura, perdón, para ir al cine, para ahorrar, para comprarse una póliza de seguro. ¿Sí? ¿Y por qué no es previsión social si lo va a gastar en todo eso? Porque se lo estás dando por un mérito del trabajador. Cualquier concepto que tú le pagues al empleado a cambio de que trabaje, a cambio de que asista, a cambio de que produzca, a cambio de que obedezca, es salario. Entonces, fíjense ustedes cómo un concepto como el siguiente, vales de despensa. Oye, los vales de despensa son previsión social o son salario. Depende, depende. Puede ser previsión social o puede ser salario. ¿En qué casos es previsión social? Vamos a suponer que la empresa dice 140 pesos semanales. Hay empresas que le dicen al trabajador 140 pesos semanales, pero si faltas, te ajusto. Si faltas un día, te doy 120. Si faltas 2 días, te doy 100. Si faltas 3 días, te doy 80. Lo estoy condicionando. En este caso, los vales de despensa son salario. Ah, pero si yo le digo al trabajador, asistas o no asistas, produzcas o no produzcas, obedezcas o no obedezcas, ahí están tus vales de despensa. Los vales de despensa son previsión social. ¿Por qué sin condición? Sin condición respecto a sus méritos. ¿Sí? Porque a lo mejor estos conceptos pueden tener una condición, pero una condición propia de su naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es la condición en ayuda para gastos funerarios? Pues que lamentablemente tenga un familiar fallecido, pero es independiente de que trabaje o no trabaje. Cuando un trabajador se presenta, que sabe que tiene esa prestación, se presenta y dice, patrón, fíjese que tengo un familiar fallecido, necesito el apoyo. El patrón nunca, a ver, licenciada, ¿cuántos días faltó fulano? Fíjese, patrón, que faltó 2 días. Ah, entonces no hay ayuda para gastos funerarios. Porque si el patrón actuara de esa forma, esa ayuda sería salario, no sería previsión social. Entonces, hay dos grandes grupos que la empresa puede pagar. Salario es por un mérito del trabajador, por obedecer, por asistir, por cumplir el objetivo, por producir. Previsión social no tiene que ver con el mérito del trabajador. Es independiente del mérito. Esa es la gran diferencia. Entonces, la previsión social en sí no es el concepto, sino si lo condicionas a un mérito o no. Si es independiente de sus méritos, es previsión social. Si tiene que ver con sus méritos, se llama salario. Entonces, nosotros debemos de tener muy claro que un concepto puede estar en salario o puede estar en previsión social. ¿Qué es lo que debemos nosotros distinguir para saber si es salario? Revisar si está condicionado a algún mérito por parte del empleado. Y si no está condicionado a algún mérito, entonces lo podemos enmarcar en el grupo de prestaciones de previsión social. Y ya nada más, por último,
Para que un concepto sea considerado previsión social, ¿debe otorgarse de manera general? Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo 10 trabajadores, son auxiliares contables todos tienen el mismo sueldo, pero yo entrego boletos para el cine, nada más a 5, a los otros 5 no. Boletos para el cine a 5, a los otros no. ¿Por qué? Por la razón, porque me caen mal, porque vine de malas, porque no se me antoja. Oye, esos boletos para el cine, ¿los condicionaste a estos 5 porque trabajaron? No, no. Nada más así como que al azar dije, a ver, ustedes 5 boletos para el cine. Oye, ¿es previsión social? En este caso, y normalmente me dicen, no, contador, porque para que sea previsión social tiene que darse de manera general. Y luego yo les pregunto, ¿en dónde dice? Y me citan la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27, fracción décima primera, fracción 11, dice que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Y me dicen, ahí está, contador, para que sea previsión social se tiene que otorgar de manera general. No, 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 a ver, espérame tantito, no te equivoques. Ese no es un concepto de previsión social. Esto es un requisito de deducción. Lo dice el 27 aquí arriba. Dice, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos que se otorgue de manera general. No confundamos el concepto de previsión social con el requisito de deducción. Una cosa es el concepto y otra cosa es el requisito de deducción. Entonces, regresando aquí, oye, estos boletos para el cine que les estás dando nada más a 5 y a los otros no, ¿es previsión social? Sí. Si no lo condicionaste a algún mérito del empleado, sí es previsión social. Y entonces la otra pregunta sería, ¿es deducible? Ah, ese ya es otro boleto. Eso lo tendríamos que analizar, porque igual otorgarse de manera general no quiere decir a todos. La definición de generalidad no es lo mismo que totalidad. Pero bueno, ese ya es otro boleto. Sin embargo, para que quede claro, una cosa es el concepto de previsión social y otra cosa es el requisito de deducción. No hay que confundirlo. Entonces, ya como conclusión, ¿qué viene siendo previsión social? Todo lo que ustedes puedan imaginar. Todo lo que puedan imaginar. Siempre y cuando no esté condicionado a algún mérito del empleado, porque entonces deja de ser previsión social y se convierte en salario. Aquí ya nada más les quiero hacer un comentario. La previsión social, tanto por parte de tesis como por parte de criterios de la autoridad, se limita, se restringe a lo menos posible en efectivo. Por ejemplo, la beca, esa beca educacional que hablamos, esos 2,000 pesos mensuales, dice el IMSS, si se lo das en efectivo a tu trabajador o se lo depositas en su cuenta de nómina, integra. Porque no existe certeza que los haya ocupado para la colegiatura o para la mensualidad. Así es que mejor no se lo des en efectivo. Oye, entonces, ¿cómo lo hago? Pues deposítaselo a la escuela. Si le das ayuda para lentes, ayuda para lista de útiles, mejor no se lo des en efectivo. Haz un pacto, un convenio con la óptica, con la papelería, y que ahí vaya tu trabajador, consuma, compre la papelería y que la papelería te facture y tú le depositas a la papelería. No se lo deposites en su cuenta de nómina. Esa es una restricción que ponen las autoridades, que a su vez está avalado en una tesis que por ahí
hay de la Suprema Corte, en donde se restringe que la previsión social sea otorgada de manera en efectivo. ¿De acuerdo? Cuiden esa parte. Bueno, por ahora es todo. Yo les agradezco mucho su presencia, su atención. Suscríbanse al canal de YouTube para que les llegue en automático el aviso cuando yo les suba algunos otros videos. Muchísimas gracias. Hasta la que sigue.